Buenos días, nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a trabajar acerca del feudalismo. ¿Qué es feudalismo? A ver, vamos a recordar un poquito lo que hemos trabajado el año pasado, lo que te han enseñado. Para ello necesitamos hacer una pequeña introducción para que tú puedas recordar acerca de este tema. Para comprender la conformación definitiva del feudalismo es preciso remontarse a etapas muy anteriores del siglo IX, especialmente en el periodo del Bajo Imperio Romano. Desde este periodo empezó a desaparecer la igualdad entre las clases sociales por el patronaje y por la llamada encomienda. Con las invasiones bárbaras, los jefes se reparten en propiedad las tierras con jurisdicciones soberanas y en este caso y en parte le ceden a sus hombres armas bajo juramento de fidelidad, mientras los merovingios las ceden en propiedades. Los carolingios lo hacen en usufructus, que son beneficios, mediante un contrato al cual se le denomina feudal, un contrato feudal. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a entender qué es el feudalismo, ¿no? En total, podemos nosotros resumir que el feudalismo consistía en una especie de jerarquización de los poderes políticos y sociales en una desmembración de la soberanía real y de sus derechos y sobre todo sus prerrogativas. Entonces, presta atención y empecemos con la clase. En nuestra siguiente diapositiva, nosotros vamos a hablar acerca del origen del feudalismo. ¿Cómo nace este origen del feudalismo? Jóvenes, se presta atención. El surgimiento del feudalismo va a contribuir en este caso diferentes factores, de los cuales vamos a destacar estos cuatro que encontramos en nuestra diapositiva. La descomposición del esclavismo romano. ¿En qué consiste la descomposición del esclavismo romano? A ver, recuerda que durante la crisis del Imperio Romano en el siglo IV y V, un sector de patricios creó el sistema llamado colonato. ¿Y en qué consistía el colonato? Pues el colonato consistía en la distribución de parcelas, que son tierras, a los esclavos para su manutención, a cambio de una renta que se pagaba en productos agropecuarios. Para algunos historiadores, esta sería la pequeña semilla que daría origen más adelante al llamado feudalismo. Luego tenemos nosotros aquí la segunda, la desintegración del Imperio Carolingio, es un tema que hicimos la unidad anterior. Recuerda que tras la firma del Tratado de Verdún en el año 843, comenzó una lucha por la posesión de tierras entre condes, duques y marqueses de la época carolingia. Estos fueron adquiriendo cada vez fueron adquiriendo más poder. En consecuencia, Europa quedó dividida en centenares de pequeños señoríos. Tenemos las nuevas invasiones bárbaras en los siglos IX y X. Como se puede apreciar aquí en nuestro mapa, Europa va a tener una gran cantidad de invasiones. Estas invasiones van a ser vikingas, invasiones de de húngaros en este caso de musulmanes. Pero vamos a contar en qué consiste eso. Aquí en estas nuevas invasiones, como les indiqué, van a las invasiones vikingas, musulmanes y húngaros. A los húngaros se les denomina también magiares. Generaron un clima inestable social en Europa, situación que no pudo ser superada por los reyes cristianos, dejando desprotegido a sus súbditos. Ante ello, muchas regiones se defendieron con sus propios recursos, lo que contribuyó a aumentar el poder de los nobles que gobernaban las zonas amenazadas, y a cuya protección acudían ¿quiénes? Campesinos y nobles de menor rango, convirtiéndose en el llamado vasallaje, que luego les voy a explicar a través de una figura en qué consiste el llamado vasallaje. Y por último tenemos la costumbre germana de vinculación. ¿En qué consiste esta costumbre? Pues el monarca entregaba tierras a los señores locales a cambio de su fidelidad. Esta sería la base para la relación feudo-vasallo. Posteriormente se legaliza la situación de los feudos con los capitulares. La primera, el capitular de Kienzi, que se firmó en el año de 847, pasando a ser hereditarios, mientras que la capitular de Mersenne, firmada en el año de 877, establece las condiciones de relación de vasallaje. Bueno,
Entonces, estos son los 4 orígenes del feudalismo. En esta diapositiva nosotros vamos a hablar acerca de esa llamada relación feudo-vasallática, el señor feudal y sus vasallos. A ver, esto fue una relación, recuerda muy bien, una relación contractual. ¿Establecida entre quién? A ver, vamos a activar nuestro puntero. Establecido entre el señor feudal y aquí abajo tenemos al vasallo. Jóvenes, no se vayan a olvidar. Es una relación contractual entre el señor y el vasallo, la cual se consolidaba con una ceremonia realizada en este caso en la torre de homenaje del castillo feudal, donde el vasallo, como se puede ver aquí, donde el vasallo se arrodillaba ante el señor y le juraba fidelidad. Así como se ve, está postrado jurando fidelidad a su señor feudal. A este acto se le conoce como homenaje. Jóvenes, recuerden entonces qué es el homenaje. Es cuando el vasallo jura fidelidad ¿a quién? Al señor. El señor feudal correspondía con la investidura, ceremonia que simboliza la entrega de feudo al vasallo a través de una rama de ¿qué? A través de una rama de árbol, una espada, un báculo o un puñado de tierra, comprendiéndose a brindarle protección. Jóvenes, entonces el vasallo jura fidelidad al señor y a cambio el señor, ¿qué es lo que va a dar al vasallo? La llamada protección. No se vayan a olvidar, ¿ya? El feudo era un beneficio otorgado ¿por quién? Por el señor, en este caso el señor al vasallo, que consistía principalmente en la entrega de tierras. ¿Qué quiere decir? El señor feudal, a cambio de su protección y de su fidelidad, le va a entregar a su vasallo tierras. Los vasallos aquí, ¿qué es lo que van a hacer los vasallos? Los vasallos asumían además los siguientes deberes con el señor feudal. Era en este caso brindar una asesoría política, sustentarle de su producción, en este caso, de lo que produzca su vasallo, prestarle quizás una ayuda militar en caso de guerra, a formar en este caso quizás parte de su consejo o de su defensa judicial, también de su protección militar o también en este caso, ¿por qué no?, de una ayuda económica. Entonces eso consiste en una relación contractual, jóvenes, entre el señor y el vasallo. A ver, las características políticas del feudalismo. A ver, primero para hacer las características tenemos que tener una noción, en este caso, de la relación de un señor feudal y el vasallo. Y eso ya se explicó. A ver, vamos a empezar. De lo anterior, podemos concluir que la relación feudo-vasallática fue la principal característica político-militar del feudalismo. Sin embargo, podemos destacar otras características políticas. ¿Cuáles son esas características políticas? La autarquía feudal y en este caso la desaparición del poder centralizado. ¿Qué es la autarquía feudal? Los señores feudales gozaban de autonomía político y económico en sus dominios. O sea, ellos tomaban la decisión en cualquier aspecto, ya sea social o político. Nadie más podía dar en este caso su opinión, sino es solo el señor. Luego tenemos la desaparición del poder centralizado. Al debilitarse el poder de los monarcas frente al poder del feudal, desaparece el concepto Estado-nación, siendo la unidad política el señorío, conformado en este caso por el dominio del señor y la tenencia de tierras por parte de su vasallo. Ahora, en cuanto a la economía feudal, las principales actividades fueron la agricultura y la ganadería, y no tenemos que olvidar también la explotación de los bosques, las cuales provocaron la ruralización de la vida en Europa occidental durante la Alta Edad Media. A diferencia de lo que ocurría en el Oriente con los árabes y con el Imperio Bizantino, donde existía un intenso comercio, la unidad económica fue el feudo o beneficio territorial que recibía un vasallo del señor, a cambio de su servicio militar. Para algunos historiadores, el feudo surgió debido a la costumbre que tenían los reyes de pagar los servicios de los guerreros, que combatían en este caso con ellos, con la entrega de tierras o algún tipo de beneficio.
Para la mayoría, el origen de los feudos se encuentra en la desintegración del imperio carolingio, que dio inicio a una crisis política caracterizada por la independencia de los gobernadores de las provincias del imperio. ¿Y quiénes son esos gobernadores? Los marqueses, los duques y los condes, quienes comenzaron a actuar como si las tierras que tenían fueran parte de su propiedad. Jóvenes, no se vayan a olvidar entonces con respecto a la economía feudal. La sociedad feudal. La sociedad feudal estaba dividido en tres grupos o estamentos. La primera era la nobleza, o también llamado bellatores, el clero, que eran llamados oratores, y el pueblo, que eran laboratores. Teóricamente, el rey es el primero entre sus pares, pero sin embargo su poder estaba disminuido frente al poder de los señores feudales. La nobleza estaba en este caso conformado por los hombres de armas o también caballeros, se puede ver en nuestra imagen. Su misión era defender al resto de la población en caso de un ataque. El clero, recuerda bien, el clero lo formaban los monjes y los sacerdotes. ¿Y cuál era en este caso, a qué se dedicaban? Pues se dedicaban a rezar para lograr la salvación espiritual de las personas. Luego tenemos el pueblo. El pueblo estaba integrado por campesinos y otros trabajadores, quienes eran los encargados de producir los alimentos y los objetos necesarios. Los dos primeros estamentos eran privilegiados y estaban constituidos, en este caso, por una minoría de la población y gozaban de privilegios como no pagar impuestos, no trabajar y participar en los cargos más elevados. El resto de la población, la mayoría, no era privilegiada. En este caso, se pertenecía a cada estamento por nacimiento, excepto el de los clérigos. Los jóvenes, todos estos cargos eran por nacimiento, excepto el del clérigo, y era casi imposible pasar de uno a otro, o sea, que un campesino se convierte en rey o que un rey se convierta en un campesino. Eso era totalmente imposible en esa época. No se vayan a olvidar acerca entonces de la sociedad feudal. En nuestra última diapositiva vamos a tener una pequeña evaluación, una autoevaluación. Vamos a hacer una retroalimentación para poder saber qué tanto has aprendido en toda esta explicación que te he realizado. Vamos a llamarle manejo de información. Número 1. Completa la información del cuadro acerca del feudalismo. Primero vamos a dar quizás 3 minutos para que puedas completar y en este caso analizar y ver cuál es la respuesta correcta. Pero te invito a no revisar las informaciones anteriores, ni escuchar otra vez el audio, que sea un examen en este caso de manera consciente. Como tú eres tan inteligente y me has prestado atención, entonces para ti esto va a ser sencillo. ¿Qué es el feudalismo? Vamos entonces. ¿Qué es entonces el feudalismo? El feudalismo fue un sistema político, económico, social basado en la tenencia de tierras. Perfecto. Siguiente, ¿cuáles fueron los factores? La primera, la descomposición del esclavismo romano. Siguiente, la desintegración del imperio carolingio. Tercera, las nuevas invasiones bárbaras entre los siglos IX y X. Y por último, las costumbres germanas de vinculación. Esos son los 4 factores que dieron origen al feudalismo. Número 2, relaciona. Entonces aquí la última te pide relacionar ciertos conceptos con cada una de las palabras realizadas en clase acerca del feudalismo. A ver, ¿qué quiere decir letra A? Un vínculo contractual entre la nobleza. ¿Cuál sería un vínculo contractual entre la nobleza? Vamos a ver entonces. La letra A, relación feudo-vasallática. Perfecto. Actividad económica principal del feudalismo. Muy bien, la agricultura. C, autonomía política y económica de los señores feudales. A ver, piensa, ¿sería autarquía o siervo? A ver, vamos a ver. Muy bien, autarquía. Y la letra D, sencillísimo, contribuyen la principal fuerza de trabajo del feudalismo. La letra E. Muy bien, sé que todos se han sacado 20 en esta pequeña práctica, entonces les invito entonces a revisar su libro y seguir con la evaluación.